A lo largo de la historia, pocas filosofías han fascinado más que el Bushido, el severo camino del guerrero samurái. Detrás de la legendaria destreza marcial y feroz lealtad de los samuráis, existía un código ético que regía cada momento de sus vidas. Una senda exigente que buscaba alcanzar el máximo potencial del guerrero. El Bushido moldeaba no solo la pericia de los samuráis en la batalla, sino también su carácter, su cosmovisión, su disposición ante la vida y la muerte. Era una brújula moral tan exigente que dictaba estar dispuesto al sacrificio absoluto en pos de un ideal, una filosofía tan profunda que llevaba a la maestría del espíritu. Hoy la esencia detrás de las enseñanzas del Bushido nos inspira más allá del campo de batalla. Nos invita a explorar nuestro propio camino con coraje, honor y disciplina inquebrantable. Únete a mí para descubrir las extraordinarias lecciones del código samurái. Analizaremos los secretos del Bushido y cómo aplicarlos en nuestra búsqueda del autodominio y la trascendencia. Abriremos las puertas a este camino antiguo pero atemporal, para explorar el temple, la gracia y la entereza supremas del guerrero. El Bushido, el camino del guerrero, fue el código ético y de conducta de los samuráis en el Japón feudal. Más que un conjunto de reglas, el Bushido era una filosofía completa y un estilo de vida que permeaba cada aspecto de la existencia de un samurái. El Bushido enfatizaba valores que hoy nos pueden parecer abstractos, como la rectitud, el honor, la lealtad, el respeto, la honestidad, el coraje y la benevolencia. Pero en la época de los samuráis, estos ideales eran fundamentales para regular su comportamiento y darle sentido a sus vidas. Cuando imaginamos samuráis, solemos pensar en fieros guerreros, expertos en el combate marcial y dedicados por completo a su señor. Y ciertamente, el Bushido los moldeaba para ser formidables hombres de armas. Pero en realidad, la influencia del Bushido iba mucho más allá del campo de batalla. Este código ético regía cada momento de sus vidas, en tiempos de paz y de guerra. Los samuráis no solo debían luchar con valor, sino también comportarse con rectitud, vivir con frugalidad, buscar la perfección en todo lo que hacían, cultivar su mente y sus habilidades, y estar siempre preparados para la muerte. El Bushido no provenía de un único texto o enseñanza, sino que se fue integrando con diversos elementos provenientes del sintoísmo, budismo zen, confucianismo y otras influencias. Su esencia se transmitía de maestros a discípulos por generaciones a través del ejemplo diario. Los jóvenes samuráis eran adoctrinados en los ideales del Bushido desde niños. Cuando alcanzaban la mayoría de edad, juraban seguir fielmente estos principios, que se convertían en su brújula moral. Este juramento era un voto solemne que moldeaba el resto de sus vidas. Uno de los pilares centrales del Bushido era la lealtad absoluta a un señor. Los samuráis debían estar dispuestos a dar la vida por su líder sin dudarlo. Esta lealtad incuestionable era la base sobre la que se construía el sistema feudal. Para los samuráis, el honor lo era todo. Antes de deshonrarse a sí mismos o a su señor, debían optar por el suicidio ritual, seppuku. El honor y la reputación de un guerrero estaban por encima incluso de su propia vida. Otro aspecto clave del Bushido era el cultivo constante de las habilidades marciales. Los samuráis entrenaban sin descanso para dominar las artes de la guerra, desde el combate cuerpo a cuerpo con espadas y lanzas, hasta la equitación, el tiro con arco y otras disciplinas. No había límites para este perfeccionamiento físico y técnico, pero el Bushido no se enfocaba únicamente en la destreza bélica. También buscaba el crecimiento intelectual y espiritual del guerrero. Muchos samuráis eran versados en poesía, caligrafía, literatura, filosofía y otras artes. El conocimiento y la sabiduría eran tan importantes como la maestría marcial. El Bushido fomentaba un constante autoexamen introspectivo y la búsqueda de la verdad sobre uno mismo. Los samuráis debían conocer sus fortalezas y debilidades, pulir sus virtudes y superar sus defectos. No había espacio para la arrogancia o la vanidad. A pesar de su fama de guerreros implacables, los samuráis también debían cultivar la compasión y la benevolencia. El verdadero poder no provenía solo de la espada, sino de proteger a los débiles y contribuir al bien común. Esto equilibraba su naturaleza marcial. Vivir de acuerdo al Bushido era cumplir con un ideal inalcanzable, un camino interminable de perfeccionamiento físico, ético y espiritual.
Requería una disciplina casi sobrehumana y la aceptación estoica del sacrificio y el sufrimiento. Morir con honor era más importante que la preservación de la propia vida. Ante la disyuntiva entre la integridad personal y la supervivencia, el Bushido dictaba que el camino correcto era invariablemente el primero, aun si eso implicaba la muerte. La esencia del Bushido estaba en transformar cada acto cotidiano, por mundano que fuera, en una oportunidad para crecer y vivir con rectitud, coraje y honor sin mancha. Comer, dormir, saludar, caminar, practicar con la espada, todo debía hacerse con gracia, presencia y hasta con cierta belleza ceremonial. La difusión del Bushido tuvo un efecto profundo y duradero en la psiquis y el carácter del pueblo japonés. Más allá de los samuráis, sus ideales filtraron e influenciaron todas las clases sociales y moldearon la cultura japonesa tal como la conocemos hoy. Aún ahora, en pleno siglo XXI, el legado del Bushido se mantiene vivo en los valores tradicionales japoneses del honor, la lealtad, la rectitud y el sacrificio personal. Su influencia se percibe hasta en detalles de la vida diaria como la etiqueta, la estética, la cortesía y las normas sociales. En el frenesí de la vida moderna, los preceptos del Bushido nos pueden parecer anacrónicos, severos o incluso extremos, pero en su esencia albergan lecciones universales que nos inspiran a luchar por perfeccionarnos, vivir con integridad y buscar un ideal que trascienda nuestro yo individual. El Bushido nos recuerda que una vida con propósito requiere entrega, sacrificio y la voluntad de elevarse por encima de nuestras flaquezas y egoísmo cotidianos. Su espíritu de nobleza, honor y entereza frente a la adversidad aún conmueve e inspira hoy en día. El riguroso entrenamiento físico y mental era la piedra angular que permitía a un samurái alcanzar el dominio marcial. Sin la disciplina adquirida a través de incontables horas de práctica y aprendizaje, un samurái no podía aspirar a convertirse en un guerrero formidable. Desde una edad muy temprana, usualmente alrededor de los 5 años, los jóvenes samuráis comenzaban un régimen de entrenamiento diseñado para llevar sus cuerpos y mentes al límite. Se esperaba que dominaran las habilidades marciales tradicionales, así como que cultivaran una mente estoica. La jornada de entrenamiento de un joven samurái solía comenzar antes del amanecer. Luego de bañarse ritualmente y desayunar, se dedicaba a ejercicios de acondicionamiento físico, como carreras, natación y otros métodos para desarrollar resistencia, velocidad y agilidad. Luego practicaba incansablemente las katas o formas de combate de la espada, lanza, arco y otras armas samurái, repetidas una y otra vez hasta dominar cada movimiento a la perfección. También tenía exhaustivas sesiones de sparring contra compañeros o maestros. El entrenamiento físico iba acompañado del estudio académico de tácticas militares, filosofía, religión, caligrafía, poesía y texto clásicos que moldeaban la mente del guerrero. Todo estaba enfocado a un mismo propósito: forjar un samurái completo. Más allá de lo físico y mental, la clave del entrenamiento samurái era el desarrollo de un espíritu inquebrantable. Se esperaba que los jóvenes samuráis soportaran golpes, dolor y privaciones sin quejarse o rendirse nunca. La fuerza de voluntad era esencial. Los métodos de entrenamiento a veces parecían crueles para los estándares modernos. Los maestros podían ser muy exigentes y los castigos por errores o falta de dedicación severos, pero todo tenía el objetivo de preparar a los jóvenes para la dura realidad del combate. Uno de los aspectos más resaltantes del entrenamiento samurái era su extraordinaria duración e intensidad. No se trataba solo de una fase limitada de la adolescencia, sino que debía mantenerse disciplinadamente de por vida. Un samurái veterano seguía perfeccionando sus habilidades marciales y mentales hasta el final de sus días. El aprendizaje de un guerrero no tenía límites ni culminación. Siempre había un nuevo nivel que alcanzar a través de la práctica rigurosa. Los samuráis no solo entrenaban en tiempos de paz, incluso en campaña militar, dedicaban parte de cada día a sesiones de entrenamiento para no perder el filo de sus capacidades. Su lema era: primero prepararte y luego esperar. Debían estar listos para la batalla en todo momento. La severidad del entrenamiento samurái ha pasado a la historia y alimenta el mito en torno a su legendaria disciplina y desarrollo de habilidades sobrehumanas. Claramente fue un factor decisivo en su dominio del combate y en la efectividad militar que los caracterizaba. Para el guerrero samurái,
La maestría marcial solo podía lograrse a través de años de arduo entrenamiento físico y mental. No existían atajos en este camino. La disciplina y entrega total eran los ingredientes imprescindibles para alcanzar este ideal. En épocas de paz, cuando la guerra no ponía a prueba sus habilidades, los samuráis se guiaban por un antiguo proverbio nipón. Primero afina tu espada cada día, luego déjala descansar. La constancia era la clave. Solo a través de la práctica incesante se mantenía afilado el temple de un guerrero. Uno de los aspectos centrales del Bushido era cultivar el coraje para vencer todos los temores, incluyendo el miedo universal a la muerte. Los samuráis debían estar siempre listos para perecer defendiendo su honor. La preparación mental para el momento de la muerte definía al guerrero. Desde jóvenes, a los futuros samuráis se les enseñaba a aceptar la impermanencia de la vida y a no temerle a la perspectiva de la muerte. En cualquier combate podían encontrarse cara a cara con el final de su existencia. Para un guerrero, una vida larga no tenía sentido si era una vida cobarde. En tiempos de paz, los samuráis practicaban ejercicios mentales regulares sobre la muerte. Meditaban profundamente acerca de cómo querían morir cuando llegara su momento y imaginaban su propio deceso de forma vívida. Esto tenía el objetivo de prepararlos anímicamente para el final. Cuando un samurái sentía que había perdido irremediablemente su honor, el Bushido dictaba que debía cometer seppuku o suicidio ritual para rescatar su dignidad en la muerte. Esta forma de suicidio ceremonial requería un coraje y voluntad de hierro. El seppuku consistía en insertarse una daga en el abdomen y realizar un profundo corte lateral para desembowelarse. La capacidad de llevar a cabo esta horrible forma de morir evidenciaba el temple de un samurái. Incluso en el campo de batalla, cuando la derrota era inminente, muchos samuráis optaban por quitarse la vida antes que rendirse o intentar escapar. Entregarse al enemigo era considerado deshonroso. La muerte era preferible a la deshonra o la cobardía. Los samuráis que luchaban hasta expirar en combate eran reconocidos posteriormente como guerreros ejemplares. Dar la vida defendiendo a su señor y su clan era el acto final de lealtad suprema y el cumplimiento pleno del Bushido. La figura del samurái avanzando serenamente hacia una muerte casi cierta ha sido inmortalizada en incontables relatos, novelas y obras de arte a lo largo de la historia, inspirando ideales de valor y entereza frente a la adversidad. Incluso en la derrota y deshonra final, algunos samuráis encontraban motivos para morir con honor y orgullo. Un guerrero derrotado escribió antes de suicidarse ritualmente: «Puedo sonreír al morir, pues no he vivido en vano». Había cumplido con el Bushido hasta el final de sus días. La extraordinaria capacidad de los samuráis para sobreponerse al miedo visceral a la muerte era producto de su intenso entrenamiento mental y de una cultura que idealizaba una bella muerte defendiendo el honor por sobre la preservación de la vida. El Bushido moldeaba espíritus tan resueltos que ni siquiera la tortura o ejecución a manos del enemigo quebrantaba su dignidad final. La muerte era el último acto de lealtad del guerrero, la transición a una gloria eterna ganada con coraje. Uno de los pilares centrales que sostenían el sistema feudal japonés era la lealtad inquebrantable de los samuráis hacia su señor. El Bushido dictaba que esta fidelidad debía mantenerse incluso frente a la adversidad y la muerte. Desde muy jóvenes, a los aprendices de samurái se les inculcaba que su mayor virtud era la lealtad hacia su señor, a quien debían servicio hasta el día de su muerte. Esta relación feudal tenía primacía sobre los propios intereses del guerrero. Cuando un samurái juraba lealtad a un señor, se convertía en su vasallo y estaba obligado por un código de honor a defenderlo, tanto en tiempos de paz como de guerra. La palabra del samurái era un compromiso solemne e irrevocable. En el campo de batalla, los samuráis combatían con la disposición de sacrificar sus vidas si era necesario para proteger a su señor. Su deber último era garantizar la supervivencia y la victoria de su líder, incluso a costa de la propia muerte. Si un daimyo, señor feudal, era capturado o asediado por clanes enemigos, sus samuráis estaban obligados a liberarlo o morir en el intento. La rendición o la huida nunca eran opciones, por desesperada que fuera la situación. Incluso después de la muerte de su señor, el deber de un samurái era continuar sirviéndolo con una lealtad que trascendía la tumba. Por ello, muchos samuráis se suicidaban ritualmente tras la muerte de su amo para seguirlo sirviendo en la próxima vida. Cuando un samurái traicionaba o deshonraba a su señor, era considerado un criminal imperdonable.
Solo recuperar su honor a través del seppuku podía redimirlo. La lealtad era el valor supremo de los guerreros. Para el samurái, el acto definitivo de lealtad hacia su señor era morir en combate defendiéndolo o ante él, cometiendo seppuku antes que rendirse. Entregar la vida era el último y máximo sacrificio por la causa del líder. Incluso rivales acérrimos respetaban la legendaria lealtad de los samuráis entre sí, por encima de las lealtades a sus clanes. Cuando un samurái moría con honor, su enemigo le rendía homenaje por haber cumplido cabalmente con el bushido. La lealtad samurái iba más allá de la obligación ciega. Representaba una convicción profunda en torno a un propósito superior, encarnado en la figura del señor. El samurái encontraba sentido y nobleza al servir una causa más grande que su vida. El ejemplo supremo de lealtad samurái ocurrió al final de la era feudal en Japón, cuando los últimos guerreros siguieron a su señor en un suicidio masivo ritual antes que rendirse ante el nuevo orden que abolía su clase social. Prefirieron una muerte honrosa antes que la deshonra de la derrota, demostrando la esencia misma del bushido. El bushido enfatizaba llevar una vida sencilla y libre de distracciones materiales. Los samuráis debían enfocarse completamente en perfeccionar sus habilidades marciales y en el cumplimiento de su deber. La austeridad era una virtud muy apreciada entre los guerreros. Se esperaba que evitaran los lujos y excesos que pudieran interferir con su entrenamiento y disciplina. Debían seguir un camino de pureza espiritual. Desde jóvenes, los samuráis eran educados para valorar solo lo esencial. Sus posesiones materiales solían ser muy escasas. Dormían en esteras de paja y llevaban una dieta simple basada en arroz, verduras y pescado. Incluso samuráis provenientes de familias adineradas renunciaban a los privilegios de su posición social y adoptaban una vida sencilla de meditación, entrenamiento marcial y servicios a su señor. Las distracciones eran vistas como debilidad. En tiempos de paz, la mayoría de samuráis residían en cuarteles militares austeros donde se enfocaban por completo en sus rutinas de práctica y estudio. No había espacio para frivolidades o entretenimientos frívolos. Esta absoluta simplicidad de propósito otorgaba a los samuráis una extraordinaria concentración mental y habilidad para controlar sus mentes. Podían entrar en estados meditativos profundos durante el combate. Incluso en campaña militar, los samuráis se esforzaban por conservar su enfoque ascético, practicando disciplinas como la ceremonia del té, la caligrafía o la meditación en momentos de pausa entre batallas. La tradición de los templos zen donde los samuráis buscaban iluminación espiritual se basaba en una estricta rutina diaria de oración, trabajo físico, estudio y meditación silenciosa e inmóvil. Algunos samuráis llegaban a extremos como renunciar por completo a la carne o el alcohol, dormir poco y pasar noches enteras meditando bajo cascadas heladas. Todo para fortalecer su concentración y voluntad. Incluso en sus célebres armaduras y sobrios kimonos de batalla, los samuráis evitaban cualquier adorno o decoración innecesaria. Encarnaban los ideales zen de simplicidad, austeridad y pureza de espíritu. La ética samurái consideraba que una vida enfocada en lo esencial otorgaba el dominio mental necesario para seguir el camino del guerrero. La simplicidad los preparaba para la concentración total en medio del caos de la batalla. Aunque los samuráis como clase guerrera dejaron de existir hace más de un siglo, su filosofía y tradiciones dejaron una profunda huella que perdura en la cultura japonesa moderna. El legado del bushido es inmortal. Muchos valores que asociamos con el pueblo japonés, como la lealtad, el honor, la disciplina, el respeto, la honestidad y la sencillez, tienen sus raíces en el código samurái. Son principios que trascendieron una época histórica. Conceptos como camino o do, tan presentes en prácticas culturales niponas como el judo, kendo, sado o chado, provienen del bushido. Reflejan la búsqueda de perfección a través de una senda de maestría física y espiritual. El espíritu del bushido se manifiesta en tradiciones tan arraigadas de la sociedad japonesa actual como la etiqueta y cortesía ceremonial, la importancia de la armonía social y la entrega total al trabajo como forma de honor. Incluso en la época contemporánea, el suicidio ritual o seppuku ha seguido practicándose esporádicamente por razones de honor y redención. Casos muy sonados como el del novelista Yukio Mishima demuestran que este legado samurái aún pervive. Conceptos como Yamato Damashi y Hagakure, que enfatizan el espíritu marcial, la entereza ante la adversidad y la aceptación estoica del destino,
permanecen vigentes en la idiosincrasia japonesa. Sus raíces están en el Bushido. Las enseñanzas del Bushido inspiraron movimientos políticos y sociales japoneses del siglo XX, como el nacionalismo extremo que condujo al país a la Segunda Guerra Mundial, buscando recobrar los antiguos ideales samuráis. Incluso la moderna cultura popular japonesa está profundamente influenciada por el legado samurái, como lo demuestra el gran número de historias épicas de samuráis en el cine, manga y la animación. Su espíritu sigue cautivando mentes y corazones. Más allá de Japón, las enseñanzas del Bushido sobre el autoperfeccionamiento, la búsqueda de un propósito superior y la entereza ante la adversidad inspiran a muchas personas en el mundo a cultivar su carácter y enfrentar los retos de la vida con honor y coraje. Su eco resuena a nivel global. El Bushido trascendió una época histórica y un grupo social gracias a que en esencia constituye un camino universal para alcanzar el máximo potencial humano. Su espíritu perdura y seguirá inspirando a generaciones futuras. Llegamos al final de nuestro viaje para desentrañar las profundas enseñanzas del Bushido y la filosofía samurái. Espero que hayas disfrutado descubriendo sus principios y cómo aplicarlos en tu vida. Si te gustó el video, te invito a darle like para apoyar el canal. También puedes suscribirte para recibir más contenido sobre el camino del guerrero interior y alcanzar nuestro máximo potencial. Continuaré compartiendo reflexiones y lecciones inspiradas en el legado de los samuráis y otras filosofías transformadoras. Hasta la próxima. Sigue entrenando tu espíritu con honor y disciplina. La senda de crecimiento personal no tiene fin.